Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, Agenda Digital Guatemala 2024. Y para ello nos acompaña María Said, que es de la comercializadora de tecnología, César Pérez, que él es consultor de transformación digital, y Luis Velázquez de Consultoría Internacional. Bienvenidos a los tres a Inversión y Desarrollo. María, es un gusto tenerla por acá. Hemos realizado varias entrevistas con usted desde hace varios años. Hemos seguido su trayectoria y nos encanta de que usted siempre tiene esas buenas ideas, iniciativas junto con otras organizaciones para promover el tema digital en Guatemala, porque lo que queremos es generar un desarrollo integral en nuestro país. Pero cuéntenos, María, ¿cuál es la situación actual de temas de tecnología en nuestro país? Bueno, mira, son 40 años y Luis no me dejará mentir que hemos visto cómo se desarrolla y la verdad es que vamos bien. Yo sinceramente creo que tenemos muchas áreas donde hay temas que reforzar y definitivamente problemas, porque esto es tan cambiante ya aquí que a cada rato salen temas nuevos. Pero cuando uno saca la agenda digital, que ahorita les vamos a explicar que y saca 1500 proyectos y se sienta a ver lo que está haciendo todo el mundo en todos los sectores, créanme que yo me tranquilizo. Creo que tenemos que hacer más mercadeo, justamente, de lo que hacemos, más bulla, como otros países, y sobre todo puedes empezar ya a determinar cuáles son los lugares donde podemos potenciar las cosas. Por ejemplo, ahorita estamos sacando lo de inteligencia artificial, vamos a apoyar también al gobierno, ahorita les voy a comentar también, porque es importante ver las nuevas tendencias y nuestro país siempre da saltos cuánticos, Jackie, hemos salido adelante, nos atrasamos si 10 años, pasamos 5, vamos para arriba y hemos aprendido a manejarlo como nuestro propio sistema. Afortunadamente, Guatemala es un país muy resiliente y lo hemos visto en el tema de economía, en el tema de pandemia, que se ha mantenido por esa matriz económica que tenemos y también tenemos esas buenas iniciativas de los sectores de que quieren ver un cambio en nuestro país en tema tecnológico y también vamos entonces avanzando en ese tema. Pero vemos el tema de la agenda digital, María, ¿cómo es que nace? Fíjese, Jackie, que en el 2005 el encargado de la Unión Europea en Guatemala, que es el doctor Michel Bosco, que es una persona muy importante, nos invitaba a cenar. Y sabes que las cenas eran para explicarnos qué era la agenda digital. Nos pagó no sé cuántas cenas, buenísimas, eran en la noche, y nos explicaba, nos decía. Y nosotros le ofrecimos que cada 10 años íbamos a hacer una agenda digital. Y la agenda digital lo que es como la agrupación de todos los proyectos relacionados a tecnologías de información y comunicación. Le dicen digital, pero realmente es un poquito más allá, ¿no? Entonces, él fue el que nos pidió hacerlo y lo hemos venido cumpliendo. Siempre se le entrega al gobierno y es una manera de decirles, miren, esto es contribución de sociedad civil para su uso. Lo ideal ya es que todo el mundo haga agendas, no solo nosotros en el observatorio que tenemos también en el TEC, ¿oíste? No solo en la comercializadora, sino un observatorio de tecnología ahora, y que podamos comparar. Yo sería feliz si otros centros de pensamiento, otra gente presentara agendas, porque imagínate, tendríamos como fotografías de diferentes ángulos de lo que es el tema, con problemáticas resueltas o al menos señaladas en cada una, ¿verdad? Sí, totalmente. Tenemos que ir midiendo cómo está la situación actual, hacia dónde queremos ir, esos planes estratégicos que tenemos que ir implementando. Y felicidades entonces por ese lanzamiento de la agenda digital que fue hace pocas semanas, en donde varios sectores se lograron unir y poder plasmar ahí toda esa información, conocimientos que va a ser de mucho ayuda para nuestra Guatemala. Ahora vemos, César, en el tema de transformación digital, ¿qué podemos hacer para irlo promoviendo de una manera integral en todos los sectores también? En la experiencia internacional, yo trabajo mucho asesorando agencias de cooperación o organismos multilaterales. Estos organismos son como el Banco Mundial, Naciones Unidas, y hemos encontrado 6 aspectos que son los que pueden ayudar a hacer esta promoción y a los países que han sido exitosos. Bueno, primero tal vez entender que es un proceso que está vivo. O sea, la transformación digital es algo que está pasando muy rápido. El año para elecciones estamos hablando de blockchain, este año estamos hablando de inteligencia artificial y vamos a comenzar a ver una mezcla también de carreras y de ciencias con lo tecnológico. Pero entre estas 6 cosas, ahorita te las quiero apuntar y luego vamos a ver un par en las que Guatemala tiene algo y en lo que nos falta. La primera es un liderazgo comprometido, eso se expresa teniendo a alguien a cargo de que lo lidere en los diferentes países. La otra es una cultura de innovación. La tercera es una educación y capacitación enfocada en lo digital. La cuarta es una estrategia clara, tener una hacia dónde va, qué quiero ser. Y la quinta es ver la tecnología no como
fin último, sino que como habilitador de otra cosa. Y la sexta es medir y ajustar en el camino, porque la tecnología es muy cambiante. En el caso de los países que han tenido éxito, lo que yo te diría, sobre todo aquí en la región, lo hemos visto en República Dominicana, ya estaban las evaluaciones de República Dominicana, de Paraguay, también de Guatemala. eh, lo que hemos visto es cuando hay un liderazgo comprometido y claro, sobre todo de gobierno. Para bien o para mal, necesita ser el gobierno el que lidere y que lleve la batuta. Entonces, cuando tú creas una agencia especializada, pero no es solo crear, entonces ahí yo quiero apuntar un poco las debilidades. En el caso de Guatemala, tenemos la agencia creada desde hace varios gobiernos, pero no tiene como un presupuesto, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que estuvimos estudiando ese caso y lo estuvimos comparando con el Banco Mundial, con Guatemala, les dan una cantidad de dólares anuales y esto permite que ellos den proyectos transversales. ¿Quieres hacer salud? Y entonces, pues ahí es salud, que hemos hablado mucho, que es de aquí en Guatemala, entonces se le da una cantidad importante de dólares en presupuesto anual para que las entidades apliquen y compitan entre ellas y saquen proyectos. Digamos que en esa parte, Guatemala, aunque tiene cierto compromiso, no se ve expresado en presupuestos. Esa es, digamos, como la realidad. Y en otra cosa, la estrategia no es clara. O sea, si hay mucho interés, yo te diría que Guatemala no se caracteriza por ser una sociedad muy amante de la innovación, te diría que es más conservadora. Sin embargo, sí hay grupos de nicho, por ejemplo, con los que hemos interactuado con María y Luis, que sí hay gente interesada, pero entonces lo que necesitamos es tener muy claras hacia dónde vamos. Sí, no cabe duda de que si uno se quiere comer el pastel de un solo, no va a poder y hay que ir poco a poco. Entonces, sí tenemos que tener ese liderazgo por parte del gobierno que se apropie del proyecto, que lo sienta, de que para que lo puedan implementar, al apropiarse, ellos van a tener ese enfoque de qué es lo que quieren hacer también y tener esos esfuerzos. Que lo puedan realizar en una organización como tal, sino todo disipado como lo están haciendo actualmente. Por ejemplo, que usted dice, Inguate está haciendo tal cosa, SAT está haciendo tal cosa, sino que tengan ya esa estrategia en conjunto para que lo puedan ir implementando. Pero vemos entonces, César, del tema de democracia digital. ¿Cómo podemos ir formando el tema de la democracia digital, de que pueda haber también una confianza en ella? Porque yo pienso en democracia digital y pienso tal vez en las elecciones, pero es mucho más que eso, que abarca mucho más. Sí, la democracia ya aquí en lo digital debe ser que los canales se habiliten para escuchar la voz de todos, pero tomar acción. Yo te diría que las redes sociales abrieron en Guatemala el escuchar, pero no es interactivo porque escucha, saca las conclusiones y ya lo vimos, y en las elecciones se ve las conclusiones que yo quiero escuchar. Tiene también esta experiencia internacional varios puntos. Quiero comenzar por los dos que en Guatemala está fuerte y es el concepto y que tú mencionabas de apropiación para transparentar los procesos. Creo que lo tenemos ya bien apropiado, digamos. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. El año pasado que se cayó Guatecompras era como que, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Una plataforma debe de tener lo suficiente para que siempre esté abierta. Y otro ejemplo que quisiera poner positivo a Guatemala ahí es el tema de datos abiertos, que digamos ya no hay discusión, o sea, no es dice por qué, y ya esta discusión quedó atrás. Eso sí, te diré, después de muchos años de esfuerzo, y ya es el plan del ofrecimiento del gobierno de Arévalo Herrera, que es el vigente, tiene en uno de sus puntos gobierno abierto. Entonces, datos abiertos, el concepto está, digamos, y es parte de la democracia digital. Y el otro es el uso y descentralización de tecnologías emergentes, que es otro de los componentes de la democracia digital. Y me vas a decir, ¿en qué? No, nosotros no somos tan tecnológicos. Pues bien, el proceso electoral se protegió por blockchain. O sea, sabíamos que la imagen tenía ese sello virtual. O sea, esto es como de avanzada y ahí es cuando de repente con otros colegas en Cuenta María entramos en polémica cuando el mensaje que se da, no, tenemos una brecha digital, nosotros no tenemos desarrollo, porque en los índices salimos hasta por ahí abajo, sí, pero eso no quiere decir que hay ciertos nichos que pueden empujar en la sociedad que haya ese desarrollo. Digamos, este ejemplo de protección de las imágenes por blockchain, ese icónico, digámosle, ¿verdad? Es un paradigma que se lanzó desde Guatemala y que decía, no, es que el acta original tiene blockchain, que si entendimos todos o no entendimos qué era exactamente, te hizo que tuvieras que buscar. Y ahí tenías analistas y gente en la radio que decían blockchain, tenían que buscar y googlear qué es. Ese es un gran logro para la democracia digital en Guatemala. Sin embargo, sí nos falta.
y voy a apuntar rápidamente ahí. Leyes y regulaciones claras para lo digital no lo tenemos. Ya se está haciendo la lucha, hay un foro parlamentario de transformación digital abierto, pero hace falta. También proteger los datos. No sabemos ahorita y de repente cuando a ti te llaman por ahí de alguna cuestión financiera, ya saben hasta tu saldo y no sabemos cómo es que llegó ahí, ¿verdad? Llegó en digital. Tú sí sabes que alguien pasó un Excel por ahí por WhatsApp, pero no sabemos cómo. Entonces esa protección nos hace falta. Nos hace falta también generar, y eso lo dejo por ahí como un mensaje. Al gobierno le hace falta crear algo muy sencillo, que lo han hecho muchos países, Reino Unido lo tiene bien bonito, y es hacer una política de participación ciudadana electrónica, que es decir cómo voy a... Va, está bueno, yo digo y me quejo, y saben que la gente dice ponerle, digamos, nosotros ya hicimos, estamos tan debilitados en la participación electrónica que tú dices ponerlo en Facebook como que fuera una entidad, una instancia de queja. El gobierno tiene que buscar una forma de que cada una de las páginas, cada uno de los procesos de los servicios digitales reciba retroalimentación. Sí, totalmente. Tenemos que alfabetizarnos todos en tema de la democracia digital, que no solo es el tema de las votaciones, sino que incluye mucho más, ¿verdad? Y lamentablemente la democracia digital no se ha visto ni en Estados Unidos con el tema de redes sociales, que a veces vemos noticias en donde estuvieron bloqueando ciertas informaciones, tal vez de COVID o tal vez de algún partido político de allá. Entonces, quedan muchas dudas y queda mucho que fortalecer a nivel mundial y también en Guatemala con el tema de las leyes que nos estaba diciendo en el tema de ciberseguridad y todo eso. Ahora vemos, Luis Velázquez, de que el tema de la brecha digital, vemos que en Guatemala siempre existe una Guatemala desarrollada, pero también una Guatemala que sufre de carencias, que no es la misma situación como la que se está viviendo tal vez en las ciudades o las ciudades intermedias. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando en el tema de ir erradicando esa brecha digital en las comunidades rurales? Primero, felicitaciones a María por la iniciativa que ha tenido siempre María Sagui de contar con una agenda digital y que se llevó a cabo un esfuerzo conjuntamente con César y una serie de profesionales. Ese es un excelente punto de partida, que es una propuesta hacia la República de Guatemala y el gobierno la debe tomar como una referencia importante. Segundo, la brecha digital en el área rural me parece que cada vez se va acortando mucho más. Yo coincido que hay un subregistro en determinado momento que probablemente las cifras, las estadísticas no reflejan el avance que tenemos en el área rural, pero recordemos que en los 22 departamentos, 340 municipios y 33,000 comunidades, la conectividad cada vez mejora muchísimo y uno se lleva gratas sorpresas en el interior cuando encuentra a la gente que está prácticamente haciendo negocios como que si estuviera en una ciudad de Estados Unidos. Yo me siento muy contento cuando veo esas situaciones y puedo dar muchos casos de éxito. Por ejemplo, Pachalum en el área de Joyabá, Quiché, tiene un gobierno digital municipal desde hace 15 años aproximadamente y eso juega un papel muy importante. Adicionalmente, hemos visto escuelas en distintos municipios, distintas comunidades que con la colaboración de empresas socialmente responsables en el área, los niños ya cuentan con un laboratorio de computación con enlaces satelitales o a veces enlaces muy particulares y hasta de fibra óptica, donde esa brecha digital se ha ido prácticamente casi que en camino de eliminarse. Totalmente de acuerdo. También se requiere de mucha voluntad municipal, así como usted dijo de Pachalum en Quiché. También recuerdo que está Salcajá en Quetzaltenango, también está la ciudad de Guatemala, que se han unido a ese tema digital. Y así queremos ver a los 22 departamentos, a todos los municipios que hay, ¿verdad? También de que se puedan unir a esta ruta
digital, ¿verdad? Y poder ver esos beneficios en nuestros municipios, porque así también vamos a poder ir disminuyendo esa migración que tanto nos está afectando, ¿verdad? Ahora vemos, Luis Velázquez, de que el tema digital incluye varios ejes, no solo es en ciertas áreas, sino que incluye el tema de público, el tema de economía, el tema de educación. Son varios ejes que lo conforman. ¿Cómo podemos ir uniendo todos estos y poder sacar lo mejor para ser más competitivos como país? Bueno, estamos en una economía digital. Prácticamente podríamos decir que estamos ya en una vida digital. Y el hecho que estemos haciendo este programa, pues María estará ubicada en algún municipio de la República de Guatemala, César en otro, Jackie en otro y su servidor en otro. Y cuando esto se esté transmitiendo, pues mucha gente podrá ver el programa en distintos países, pero es ahí donde el liderazgo de las personas en los distintos estratos de la sociedad tienen que concientizarse de que la economía digital, que la digitalización de sus actividades, en lo que ya se habló, Estado, República, Estado, Departamento, Estado municipal, la conectividad, la educación y la economía, son factores integrales que se deben de manejar conjuntamente para mejorar la competitividad que competimos ahora en un mundo global. Y puedo dar muchísimos casos de los municipios que hablaba hace un momento, pero si tomamos, por ejemplo, a la Asociación Nacional del Café, que yo recuerde desde hace unos 12 o 15 años, la gente que está en el campo ya tiene acceso a la bolsa de valores y saben cómo vender sus cafés a nivel internacional. Conozco los casos de los sectores bananeros, palmeros, agroindustria del azúcar, mineras, cementeras, hidroeléctricas, donde prácticamente están transmitiendo en tiempo real sus operaciones y uno podría estar en Sudáfrica, donde sabe qué está pasando en los campos en Guatemala. Entonces, es ahí donde el liderazgo de los distintos actores, y vuelvo a decir que el liderazgo del gobierno, de los ministerios, de los alcaldes, de los diputados distritales, de los medios de comunicación, de las iglesias, de la academia, de nosotros como ciudadanos y de los pueblos indígenas juega un papel muy importante. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. María, entonces vemos de que hay un excelente panorama que se ha ido desarrollando en Guatemala y cómo se ha logrado también ver esa unión de los sectores. ¿Cuál es esa importancia de que los sectores se sigan uniendo para poder ir generando esos éxitos también en el tema digital? Mira, es imprescindible. Si no todos colaboramos, nunca vamos a lograr la sinergia necesaria para tener el efecto. Y un ejemplo es cómo nosotros escribimos este documento. Ustedes saben que esto fue escrito con un proceso de crowdsourcing. Muchos autores de varios sectores hicieron opiniones independientes, aunque nosotros teníamos una agenda central, ¿no? Ese es colaboración digital de lo que estamos hablando de los sectores, porque todo el mundo se apuntó, yo sí quiero gobierno, yo quiero César de sociedad civil, técnico, ¿me entiendes? Entonces, sí tenemos que lograr esa comunicación para entendernos y sobre todo para lograr cosas concretas. Tenemos un foro parlamentario que nosotros también como observatorio lo hemos estado empujando. No es que nos guste estar metiéndonos en temas de otros temas, pero ahí una de las principales razones de estar en el observatorio y de estar nosotros es que las mesas sean multisectoriales. Yo he estado en mesas sentadas que falta un actor de gobierno y digo, miren, aquí falta no sé quién, yo hasta que no venga no hablo, ¿no? Porque es una manera de ir logrando esa dinámica de realmente discutir los problemas entre todos. No puede ser que unos hablemos por acá y otros por ahí, ¿no? Entonces yo sí creo que es clave. Sí, hay que ir concentrando todos los esfuerzos, hay que crear esas mesas multisectoriales en donde todos como profesionales tenemos esa responsabilidad de ir compartiendo nuestros conocimientos que hay en cada sector y poder ir aportando a mejores ideas para nuestro país.
Ahora, ¿cuál es esa importancia entonces de la agenda digital, de ir avanzando en ella? Vemos, por ejemplo, Chile, de que lo ha implementado y nos lleva también una avanzada en ese tema. ¿Cuál es esa importancia para que Guatemala también vaya avanzando de esa misma forma que Chile, verdad? Es muy sencilla, esto es una agenda sombrilla y tú tienes ejes. Y nosotros que somos del sector privado, somos especialistas en aterrizar, monetizar y capitalizar los ejes. Entonces, ahorita, el próximo 19 de septiembre, sacamos la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial. Podemos sacar la agenda de blockchain, podemos sacar la agenda de fintechs, podemos sacar la venta de datos abiertos. Ahorita, por ejemplo, se habla mucho de bienes públicos digitales, que es un tema muy nuevo, ¿verdad, César? Y tenemos que sacarla. Entonces, de alguna manera, temas como fintechs, temas como teletrabajo y nearshoring, todos esos son agendas que después se pueden, de alguna manera, ejecutar, hacer operativas, pero también si hay necesidad de tener regulación, se hace. Entonces, esto es como un mapa de ruta. Y yo lo uso como sector privado y se lo estamos dando al gobierno para que aprenda de cómo nosotros hemos hecho. Ahorita nosotros, el día domingo, tenemos una charla con el gobierno en un evento muy grande que hay en la Antigua de inversionistas para hablar justamente de cómo vamos a traer inversiones para inteligencia artificial a Guatemala específicamente. Porque nosotros sí queremos aterrizar, no perdernos en todo el documento, ¿me entienden? Entonces, yo creo que es muy importante porque te da un mapa de ruta y una hoja de ruta que después se puede aterrizar y cada quien la toma como quiere, porque puede ser el gobierno una cosa, los académicos otra, pero siempre colaborando. Sí, básicamente se la han dejado servir al gobierno para que lo pueda implementar, aprovechando que ya llevan estos 8 meses, ¿verdad? Tienen esto para ir continuándolo en estos 3 años y algo que les queda. Entonces, no pueden decir después de que no sabían o no sabían cómo hacerlo, sino que aquí ya está todo lo que ellos deben de implementar. Ahora, César, con el tema de las políticas, hemos ido hablando entonces de que necesitamos la política de ciberseguridad, del uso de datos. ¿Qué otras políticas debemos de ir implementando para ir fortaleciendo este sector? Pero sí hay que crear protocolos de cómo se va a impulsar la colaboración público-privada para tecnología. O sea, el gobierno no se puede poner a crear, por ejemplo, ahorita con la IA no va a dar tiempo. O sea, nosotros no vamos a ser un país que va a estar produciendo IA, la vamos a estar consumiendo. Y hay un tema de soberanía digital y otro que da para otro programa, pero nosotros se va a poder, pero sí necesitamos que el gobierno tenga una forma de decir cómo voy a trabajar este punto. Punto uno. Punto dos, hay que crear no solo regular, sino que impulsar el comercio electrónico y economía digital. Y te digo porque ya se está dando. O sea, eh, Guatemala padece de emprendedurismo, te diría, o sea, no sé cómo decirte, pero cuando la gente se queda sin trabajo y dice, ya soy emprendedor y comienza a vender cositas por Facebook, pero completamente desprotegido, o sea, no hay a dónde tú te puedas ir a agremiar alguna forma, y han habido iniciativas por ahí aisladas, muchas lideradas por la cooperación, pero necesitamos entender la tecnología como un generador de desarrollo y de prosperidad. Entonces hay que ver que tú puedas ponerte a programas gubernamentales donde te ayuden a vender en línea, a exportar. Yo he visto unas iniciativas bueno, con varios de los cooperantes, con la misión de Taiwán, que ha ayudado a que la gente pues mejore sus condiciones. Brasil tiene casos muy exitosos donde la gente logró posicionar sus negocios pequeñitos y luego pasaron a medianos usando tecnología. La otra es que necesitamos, porque el vector de cambio de estos 10 años por lo menos, y lo hablábamos porque también yo tengo como muchos intereses en la Asociación de Futuristas que soy parte, estábamos hablando y fíjense que algo de lo que hay que hacer es también dar incentivos para la adopción de tecnologías emergentes, aunque parezca loco. Y diríamos, pero si no hemos resuelto la nutrición, la gente se nos muere todavía en los hospitales, no hay, sí, pero al mismo tiempo tenemos que invertir en estas otras para que nos permitan solventar problemas bien complejos. Me encanta el enfoque de que la tecnología debe generar prosperidad y ahí tienen que ir esas políticas en base a eso, ¿verdad? Y ver cómo pueden ir innovando uno, implementándolo de diferentes maneras, como lo hacen los cuatreros. Entonces, con el tema de las hortalizas, se puede ir implementando de diferentes maneras. Ahora, Luis Velázquez, con el tema de la atracción de inversiones, vemos de que eso mucho se ve influido por el tema de cómo es la burocracia en un país. ¿Cómo podemos ir disminuyendo esa burocracia y que todos los procesos sean más fáciles y que nadie en Dubái
que quiera invertir en Guatemala pueda hacer todo ese proceso para promover su empresa aquí en nuestro país o poder implementar su empresa y que sea más fácil y que dure poco tiempo y entonces esa persona ya pueda venir fácilmente a poner su empresa y generar empleos aquí. Bueno, definitivamente la digitalización del gobierno, léase la facilitación de hacer negocios, juega un papel determinante y muy importante. Así como lo tenemos en la banca, que cualquier operación la podemos hacer a través de un teléfono celular, así como podemos hacer las transacciones en la SAT, ahora el 100% del gobierno tiene que estar de una forma digital. Doy un ejemplo concreto. Hace unos días tuvimos la visita de unos inversionistas de Wisconsin, Minnesota y Nebraska en Estados Unidos. Los llevamos a Zona Libre Quetzal y ellos quedaron muy bien impresionados porque al ver que en Zona Libre Quetzal les dijimos que tenemos 2 enlaces de alta velocidad de fibra óptica, que tenemos acceso a Starlink, ellos deciden venir a invertir a Guatemala en Zona Libre Quetzal. Adicionalmente, cuando les explicamos cómo era el pago de los impuestos a través de una SAT digital, cómo nos movemos en la banca, y ellos nos preguntaban, miren, ¿y podemos tener nosotros nuestros contadores bilingües en Antigua Guatemala, por ejemplo, y las operaciones acá? Sí, definitivamente eso juega un papel muy importante, y es ahí donde el gobierno ahora, con una propuesta de agenda digital, tiene que acelerar los procesos, y el 100% del gobierno debe de ser digital y también de una forma amigable a la gente, que opere 24 horas y que definitivamente se convierta en un elemento de competitividad. Totalmente de acuerdo. Ahora entonces tenemos que ir implementando todas estas acciones para poder generar esa competitividad como país. Muchas gracias María, César y Luis Velázquez por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Y a ustedes amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno